a tener un componente aplicativo en el cual ustedes, un poco relacionando con la actividad que vamos a ver hoy y con los contenidos que ya desarrollamos, van a observar un paisaje, o sea, van a tener una imagen y van a tener que identificar cuáles son los elementos de ese paisaje, van a tener que identificar cuál pudo haber sido una o quizá más de una teoría que dio origen a ese paisaje que ustedes están observando. Entonces va a ser más aplicativo, digamos, lo que sería un tema 2. Las dos partes que corresponderían a esta evaluación parcial, que la vamos a hacer en una modalidad cronometrada, por decirlo así. Tienen disponibles las 2 horas de clase, de 3 a 5, como para que ustedes puedan realizar la correspondiente evaluación el próximo lunes. Y siempre todo es analítico, o sea, nada es así de memoria, pero tiene que, o sea, involucra que ustedes puedan entender lo que estuvimos hablando en estos tiempos para poder relacionar los conceptos teóricos y también aplicarlos en un caso práctico. Bueno, dicho esto, iniciamos nuestra clase de hoy, en la cual vamos a estar hablando un poco de la dinámica del paisaje, del concepto de la heterogeneidad propia de los paisajes. Aquí comentarles que yo les dejé un video de identificación de unidades ambientales desde la visión física geográfica, que es una de las visiones del paisaje, que es interesante para que ustedes puedan conocer metodologías y criterios de clasificación de unidades de paisaje. Entonces, al quiera ver, está disponible también en el aula virtual ese video de heterogeneidad. Vamos a hablar de los elementos principales del paisaje, cuáles son un poco las perspectivas ecológicas de la interpretación del paisaje, quiénes son usuarios del paisaje desde este enfoque ecológico, que es el que nosotros más utilizamos, y finalmente hablamos un poco de fragmentación y conectividad para cerrar, sí, este contenido con una hoja de trabajo que lo van a realizar de manera grupal, que incluso lo pueden hacer con su grupo correspondiente del trabajo de actividades prácticas, o sea, el mismo tema lo pueden realizar porque justamente la tarea es identificar esos elementos específicos del paisaje y las teorías que los pudieron haber originado. Entonces, es un preparativo para el examen lo que va a ser la hoja de trabajo correspondiente a la clase del día de hoy, que cierra los contenidos que estuvimos hablando en estos últimos encuentros. Bueno, iniciamos hablando un poco de la dinámica del paisaje, recordando que toda esta dinámica depende de la relación que existe siempre entre la sociedad y el ambiente. Y aprovechando este concepto, invitarles, no sé si alguien llegó a entrar a la conferencia que yo le había pasado la invitación a Emilio. Estuvo muy buena, la de paisajes productivos protegidos, y el concepto que expusieron los ponentes de la Argentina, los que contaron la experiencia, de que inicialmente ellos no acuñaban así un concepto de paisaje productivo protegido, y que a raíz de un ordenamiento territorial y por una necesidad propia del lugar, surgió el concepto y surgió la estrategia de manejo y de conservación, un poco centrado en las necesidades que tenían esos sitios específicos. Entonces, muy interesante la experiencia que ellos comentaron. Si alguien lo quiere ver, quedó grabada la conferencia en la página del Facebook de la Fundación Moisés Bertoni, que fue la que convocó y organizó el encuentro. Realmente muy interesante la experiencia de Neuland también, que estuvieron comentando como uno de los primeros paisajes productivos protegidos en Paraguay, y todos los desafíos que tienen todavía buscando un poco el sello y la marca del lugar. Entonces, es bastante recomendable también en el marco de la relación entre la dinámica de sociedad y el ambiente, y cómo eso influye en el cambio de la estructura propia de un lugar. Entonces vamos a estar hablando de que esta heterogeneidad en el espacio y en el tiempo resulta en la influencia de los movimientos, tanto de los organismos como también los movimientos de materia y energía. Acá recordamos siempre nuestro concepto de ecosistema que da sustento a los paisajes. Entonces, esa integración, esa interrelación entre las sociedades y el medio origina paisajes. Acá siempre recordamos que los paisajes se originan vinculados a las actividades de las personas, de las sociedades, y que este paisaje
o dentro de este paisaje se ubican específicos procesos ecológicos que pueden tener variabilidad en el espacio y en el tiempo, como estuvimos viendo en una de las teorías que justamente hablaba de esta escala espacio-temporal de los paisajes. Entonces sabemos que los paisajes están en constante dinámica, en constante cambio y en constante modificación. Entonces, cuando hablamos de esta heterogeneidad, la propuesta de ecología del paisaje de Woodhill Browning justamente hablan de que la heterogeneidad se puede entender como un todo que va a estar formado por elementos diferentes. Muchas veces estos elementos están sin conexión y son opuestos. Desde este concepto es que nosotros vamos a estudiar los diferentes elementos de un paisaje. Y así como muestra este gráfico que tiene diferentes, eh, digamos, diseños para indicar unidades diferenciadas, y también estos ejemplos en el espacio y en el tiempo, cómo pueden variar características de tipo más física, físico meteorológico, como el microclima o la topografía, cómo pueden variar en el tiempo las perturbaciones y también cómo pueden variar en el tiempo y en el espacio los procesos biológicos. Entonces, como varían estas diferentes características, también se dan variaciones a nivel del paisaje. Y estas variaciones que va a derivar en esta heterogeneidad es lo que nos va a llevar a este concepto de los elementos del paisaje. Existen varios conceptos que son sinónimos, que ustedes van a identificar de acuerdo a las literaturas en el paisaje, pero para poder identificar los componentes básicos de un paisaje, un poco como muestra este ejemplo bastante gráfico, bastante sencillo, un paisaje siempre tiene una matriz que va a ser la principal superficie que va a estar ocupada por el paisaje. Tiene áreas que le podemos llamar remanentes, o le podemos llamar manchas, o le podemos llamar fragmentos, que justamente son espacios del paisaje con características diferentes. No siempre los fragmentos tendrían que ser producto de un remanente de la característica natural porque el ser humano haya hecho un impacto y la principal matriz tiene que ser una actividad de impacto del hombre. Puede ser. Es lo que más conocemos o más identificamos cuando vemos un área agrícola o un área ganadera y podemos observar remanentes boscosos. Entonces nuestra matriz vendría a ser esa actividad agrícola o esa actividad ganadera y nuestras manchas o nuestros parches, que es otro nombre que reciben, son esos fragmentos, son esos remanentes de lo que era la vegetación o lo que era un ecosistema original. Pero en la naturaleza existen también áreas en donde se puede tener una matriz natural y se pueden tener manchas o parches que también son naturales, que la matriz no precisamente se ha originado por una actividad humana. No son los casos mayoritarios, pero sí se pueden dar, eso para tener en cuenta. El borde, es importante el concepto del elemento borde, ¿por qué? Porque el borde es la zona de transición entre diferentes ecosistemas. El borde se va a dar entre la diferencia de un parche o mancha y la matriz, o entre dos parches y estos son adyacentes, es decir, están uno al lado del otro. Y más adelante incluso vamos a estudiar las características propias del borde o lo que se conoce como efecto borde para ver su importancia ecológica. Y otro elemento del paisaje importante recibe el nombre del corredor. Un corredor es un elemento lineal que es diferente a todas las características de los ecosistemas o ambientes que están presentes en un paisaje. Los corredores pueden ser naturales, y hablamos de corredores naturales de un curso hídrico o de un bosque de ribera, o pueden ser de carácter antrópico o creados por el hombre, como puede ser una carretera. También cumple una función de corredor. Aquí también vemos otra imagen con otros conceptos que son sinónimos. Acá le llama parches en lugar de llamarle manchas a esos fragmentos del paisaje. Aquí nos muestra el corredor como el curso hídrico, que justamente, y el bosque de ribera, que se difiere de los demás componentes de mi paisaje, y las zonas de bordes que
justamente son esas áreas de transición entre ecosistemas diferentes. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos que debemos identificar en un determinado paisaje? Primero, la matriz, que es la característica ecológica y que muchas veces se relaciona con una característica productiva en nuestros paisajes de los que vamos a estar analizando, que es la que ocupa la mayor superficie del paisaje que estoy observando. Esta es la matriz. A partir de ahí empiezo a buscar o a identificar manchas, parches, fragmentos que tienen características distintas dentro de la matriz. Identifico los bordes que hay en esas zonas de transición entre dos áreas que tienen características diferentes, que puede ser entre el parche y la matriz o entre parches distintos, y empiezo a identificar corredores, que son esos elementos lineales que están presentes en un determinado paisaje. Entonces son 4 elementos que cuando yo realizo el análisis de una matriz, o sea, perdón, de un paisaje, debería poder identificar. Entonces vemos esta primera imagen. En esta primera imagen, para hacer un análisis, ¿qué elementos veo? ¿O qué le podría tratar de identificar yo como una determinada matriz? Veo un área, un color verde, o sea, creo que ustedes ven también, hay un verde en esta zona que estoy, no sé si ustedes ven que yo estoy señalando, es un verde, un color medio, por decirlo así. Abajo tengo un verde más intenso y al lado tengo un color más amarillento. Entonces podríamos identificar que por más que tienen coloraciones diferentes, podría tratarse de una vegetación implantada, porque se ve muy regular, que se destine a una actividad de características agrícolas ganaderas. Esto podría ser pasto o podría ser también un cultivo. Entonces, en este caso, de lo que yo estoy viendo a primera vista, podría identificar una matriz de características productivas agrícolas o ganaderas. Si no tengo seguridad de que sea agrícola, le puedo decir que es agrícola ganadera o de producción primaria. Que también me debería llamar la atención en lo que estoy viendo aquí, en el fondo puedo ver un curso hídrico, entonces eso vendría a ser un corredor, que también veo, estoy viendo también un bosque de ribera que le está acompañando a ese curso hídrico. Pero ¿qué más podría llamarme la atención? Podría llamarme la atención estas hileras de árboles que tengo, tanto en la parte más inferior de la foto como en lo que sería la parte izquierda y la parte derecha, que podría yo asociar con una figura de barreras rompevientos, o podrían ser barreras forestales de separación de área también, que en este caso están cumpliendo funciones de corredor, no de parche. ¿Por qué? Porque la característica del corredor es que tiene que ser una estructura lineal. En este sitio, ¿cuál podría yo considerar un parche? Y podría considerar un parche en la parte más al fondo de la foto, que veo una estructura, una cobertura forestal un poco más densa y con características diferentes a mis áreas que podría considerar agrícolas ganaderas, que están en el fondo, donde se da el meandro, la vuelta de mi curso hídrico. Esa zona tal vez podría yo considerar un parche. ¿Puedo identificar con precisión todos los elementos en una sola foto? No, pero sí podría identificar cuáles son o cuál podría ser una visión inicial de los elementos que yo podría tener en un paisaje a la luz de una determinada imagen. Que también hay en esta fotografía, ahí ven un granero, en el fondo una casa, ven también un granero. Eso yo podría considerar como un parche, un área destinada a vivienda. Y por más que sea de una superficie pequeña, podría considerarle un fragmento o un parche o una mancha.
dentro de visibilizar estas diferentes partes de este paisaje. Este paisaje nos parecería probablemente un poco sencillo de analizar, dado que es un poco un entorno rural, es un entorno que se conoce un poco más. Y ahora me gustaría que alguno de ustedes me diga en esta imagen, que es un entorno urbano, ¿cuál creen que es la matriz? A ver quién se anima a pensar en esa imagen, ¿cuál podría ser una matriz? La parte urbana justamente podría ser. Sí, en este caso podríamos considerar que la matriz podría ser la zona urbana construida, le podríamos llamar zona urbana construida o zona urbana. Las calles que me está diciendo el compañero, ¿qué podrían ser las calles en este caso? Con los conceptos que estuvimos hablando. Corredores. Corredores. Corredores, que son corredores de tipo antrópico. ¿Qué más ven que pueden identificar como un parche en esta imagen? El El cerro cerro. podría ser. Los dos cerros. Puede ser, por un lado, el cerro. Bueno, un ratito antes de continuar vamos a hacer un repaso a lo que me pregunta Leandro. La matriz es el área que tiene o que ocupa mayor superficie cuando estoy observando un paisaje. En este caso, solamente como tengo la fotografía para poder guiarme, podría considerar que la matriz que corresponde a esta fotografía que estoy observando es el área urbana. ¿Por qué? Porque lo que yo observo en mayor superficie es presencia de construcciones o superficie construida. A eso voy a asociar mi concepto de matriz. Como parches, que son esas áreas que tienen características diferentes a la matriz, en este caso, un ejemplo podría ser como me estuvieron comentando el cerro, y qué más también. No sé si se fijan en esta parte derecha que hay un área boscosa, no sé si es un parque, no sé si es un área boscosa protegida, no sé solamente con ver la fotografía, pero desde el punto de vista del paisaje podría identificarlo como un área de mancha o un parche. ¿Qué más pueden identificar en esta foto que les llame la atención o que ustedes podrían considerar como un parche o como un corredor? Ya hablamos de las calles también pueden ser un corredor. Profe, El curso en el fondo se ve un río. Sí, Nelson encontró un río. ¿Quién más alguien también me habló y me dijo algo? No decía nomás el curso hídrico de la izquierda, sí, que se ve en la imagen. Este curso hídrico que ustedes ven a la izquierda puede ser considerado un corredor de características naturales, un corredor natural, porque las calles son un corredor antrópico. Entonces que es importante identificar los dos tipos de corredores que podemos tener en esta imagen. Profe. Sí, Marco. Dependiendo de la escala, no podría, qué sé yo. O sea, acá no noto, pero qué sé yo, de repente hay partes de la ciudad en el centro, por ejemplo, que hay más edificios y tipo una zona más con más edificios y otro tipo de construcciones que puede diferir de otro punto de la ciudad. Y eso, por Sí. ejemplo, no haría diferencia, no sería como diferentes parches. Pregunto, Sí, no sé, uno puede tener una matriz, en este caso, por ejemplo, le llamamos matriz urbana, pero tu propia matriz, dependiendo de la escala que uno tiene, puede estar teniendo diferentes unidades, que es lo que está comentando Marcos. O sea, dentro de la propia matriz se puede dar una organización en la cual puedo tener un área más densa que sigue respondiendo a características de matriz urbana, que puede ser, solamente acá voy a dar este ejemplo donde tengo edificios más altos y puedo llamar o puedo tener un área que le llame, por ejemplo, residencial, que es la que está un poco más abajo en la imagen hacia la derecha. Le estoy poniendo nombres solamente con lo que veo. No sé si es cierto, pero para tratar de ver justamente ese concepto que Marcos está comentando, incluso en esta zona más a la izquierda, que probablemente es un área portuaria, también puede ser una unidad distinta, pero todas estas unidades pertenecen a la categoría matriz. De ahí la importancia de saber también en qué escala y en qué nivel de complejidad yo voy a analizar el paisaje. Y eso siempre
va a estar en función a la decisión que tome el investigador. Entonces nosotros ahora estamos tratando de identificar los diferentes elementos en función a esos 4, pero podemos dar dentro de la matriz también tener esas diferentes clasificaciones o unidades que corresponden a las características de la propia matriz, que normalmente se hace cuando ya se estudia con mayor detalle, ya tenemos que estar empezando a trabajar con imágenes, sobre todo satelitales, no con fotografías en sí. Esto más que nada es para hacer un poco gráfico el concepto. Vamos a ver otra foto. Miremos esta imagen. En esta imagen, ¿qué ven ustedes o cuál piensan que es la matriz? El cultivo agrícola. Puedo considerar un área de cultivos agrícolas. ¿Qué hay de diferente entre esta imagen y la otra que habían visto? La que era también agrícola. ¿Qué ven aquí que es resaltante? Se puede decir que hay más boscosa, ¿verdad? Podría decir aquí en esta imagen que yo tengo un corredor que es el curso hídrico que está asociado con un bosque de ribera, porque yo veo en este caso un bosque de ribera, y que del lado derecho de mi curso hídrico yo tengo una actividad agrícola que en la imagen, por cómo está tomada esta fotografía, yo podría decir de que tengo una matriz de producción agrícola. Sin embargo, en el lado izquierdo del curso hídrico, yo no sé en realidad si esto es una montaña o si esto es un área boscosa, porque no tengo suficiente información. Entonces, siempre es importante, ¿por qué les puse esta imagen? Porque siempre recuerden de que ustedes tienen que basarse en diferentes imágenes y también en los análisis multitemporales de las imágenes para definir cómo están dadas o están distribuidos estos elementos del paisaje. Entonces, lo que hacemos nosotros visualizando las fotografías es una primera aproximación de la distribución de estos elementos, pero los vamos corroborando y los vamos precisando a medida de que vamos analizando diferentes imágenes a diferentes escalas. Entonces, como me dijo Nelson, acá podría yo considerar una matriz agrícola, un corredor de recurso hídrico natural, un bosque de ribera, acá también tengo como una barrera rompevientos y tengo algunos parches que pueden ser zonas de vivienda que yo veo en la zona más del fondo de la imagen de la fotografía que están del lado derecho. Entonces, en este momento, ¿cuál es el primer ejercicio? Identificar siempre esos 4 componentes o elementos del paisaje: la matriz, los parches, los corredores y los bordes. Entonces son los elementos con los cuales vamos a trabajar cuando vamos haciendo análisis de los diferentes paisajes. Y ya cuando ustedes hagan su trabajo, si te escucho, Leti. ¿O quién habla? Profe, a mí la parte queda muy clara. En No esta te escuché, imagen, Leti. por ejemplo, ¿cuál sería? ¿En la matriz? Hola. Hola, sí, Leti, no te escuché. ¿La matriz me estás preguntando? Ah, no. ¿Cómo identificar, profe? ¿Será que en esta imagen, por ejemplo, cuál sería? ¿Cuál, Leti? Bueno, vamos a hacer El todo borde. el borde. Ya entiendo, ya te escucho. No te escuchaba nomás, Leti, perdón. En este caso, el borde... No, profe, es que creo que mi internet no está funcionando porque te escucha a veces entrecortado y creo que es mi internet, perdón. No, tranqui. Siempre el borde va a ser la zona de transición. Entonces, ¿dónde yo veo diferencias? Veo diferencias entre la matriz, que es esta parte agrícola, y mi bosque de ribera. Entonces, la zona en la cual hace contacto mi bosque de ribera con mi área de cultivo, ese es un borde. ¿Por qué? Porque tengo diferencias entre esos dos ecosistemas. Entre este corredor y o esta área que es agrícola, yo
desde el punto de vista ecológico no consideraría presencia de borde. ¿Por qué? Porque la superficie es muy pequeña. Entonces, el efecto borde o las características que puedan existir en esta hilera nada más de vegetales o de árboles no me crea un ambiente o un microclima específico. Entonces, en este caso, ¿qué borde sí yo podría identificar? La separación entre el curso, el bosque de ribera y mi área de plantación, y también incluso podría ser entre el bosque de ribera y el bosque o la superficie vegetal que acompaña o que está del lado izquierdo. Entonces siempre el borde es la zona en la cual hay un cambio entre los ecosistemas. Entonces el borde es esa línea que diferencia el área de un determinado, de una determinada unidad, de un elemento del paisaje de otro. Entonces los bordes siempre tenemos que tener cuidado al determinarlos porque voy a cambiar un poco la imagen en este ejemplo. Fíjense, yo aquí tengo un área de cultivo, ahí donde está escrito cuáles son los elementos, que es de un verde medio, y tengo un área de cultivo que tiene un color amarillo que está al lado. Yo sí puedo considerar como borde esta zona en la cual están interactuando exactamente esta área de cultivo de color verde con esta área de color amarillo. Entonces, aquí hay un borde. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar que estos son dos cultivos o que tienen características diferentes. En cambio, entre estas áreas vegetales donde yo solamente veo dos hileras de bosque, o no es bosque, de plantación forestal, no le puedo considerar que exista un borde porque es muy pequeña la superficie que tiene esta área de corredor. El agua en sí yo no lo considero borde, o en ecología del paisaje no consideramos borde, sino consideramos corredor. Pero sí hay borde entre el agua y su bosque de ribera. Entonces hay un área de transición entre lo que es el hilo de agua, porque en realidad todo lo que es el curso hídrico y va a involucrar, como ustedes ya conocen, entre lo que es el hilo del agua, lo que es el cauce y lo que es mi bosque de ribera. Ahí sí tengo un borde porque va a tener características distintas. Ahora, entre el cultivo y la vivienda, ¿hay borde o no? Depende. En este caso, yo no veo borde. Si voy a ver un área urbana, tal vez sí haya bordes entre un área de viviendas y un área de cultivos. ¿Sí, Horacio? Profe, no, lo que te iba a decir, justamente la pregunta que Karina dijo, que si el agua podría ser un borde, porque por ejemplo la región oriental y occidental dividen muy bien el agua y diferentes características. Sí, Pero en este caso actúa como corredor. sí, eso no era ¿Sabe? Sí, sí, cierto, Horacio. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros veamos justamente efecto borde, vamos a darnos cuenta de que en el borde ocurren procesos ecológicos muy específicos. Entonces, vamos a tener en cuenta esas áreas de transición, incluso entre lo que es el curso de agua, el hilo de agua en sí y el bosque de ribera, porque se generan unos espacios en los cuales hay procesos ecológicos específicos. Y lo mismo van a ocurrir en este caso entre las dos áreas de cultivo o entre esta área que está más al fondo, que podríamos considerar un remanente, un parche, y el área cultivada. Entonces, el borde uno lo puede también establecer de manera arbitraria, sería la palabra, hasta que uno pueda tener mayor precisión, e incluso va a tener que requerir hacer visitas a campo para precisar si un sitio realmente o no cumple las características de borde. Porque para que le demos el nombre de borde en lo que es ecología del paisaje, se tienen que dar procesos ecológicos específicos. Muchas veces determinamos estos bordes visualmente con diferentes herramientas de SIC, pero necesitamos ir a hacer una comprobación a campo para ver si realmente ocurre un proceso ecológico en ese lugar. Y ahí realmente es cuando ya vamos a tener esa última corroboración
de que sí, efectivamente, hay un borde entre esas dos áreas o esos dos elementos que yo visualizo en mi paisaje. Entonces, lo que ahora hacemos identificando estos elementos en una imagen, en una foto de un paisaje, siempre van a ser los primeros análisis de una realidad. Esto siempre va a requerir aumentar escala y también hacer diferentes visualizaciones desde diferentes ángulos para tener la certeza de cuál es la matriz, cuáles son los diferentes parches, cuáles son los corredores. Los corredores son un poco más fáciles de identificar, pero para tener la precisión en cuanto a matriz y en cuanto a partes o fragmentos, sí vamos a tener que hacer varios análisis. Entonces, este siempre es el primer ejercicio para ir analizando estos elementos del paisaje. Entonces, ¿por qué les puse las imágenes urbanas y las rurales? Para que tengan claro que el concepto lo podemos aplicar perfectamente en los dos entornos, tanto urbanos como rurales, y que pueden tener otra vez clasificaciones incluso dentro de la matriz que se conoce como la superficie de mayor ocupación en un paisaje. Entonces, desde la visión de estos elementos, conocer tres perspectivas ecológicas de cómo yo analizo un paisaje. Esta es una propuesta de Farina. Una perspectiva humana, en donde yo analizo un paisaje desde la función que cumple el paisaje para la vida humana, que es un poco lo que más hacemos o es lo que hicimos ahora, porque el concepto de urbanización es un concepto que responde a la actividad de la vida humana, o el concepto de área productiva agrícola o agrícola ganadera, que es un concepto de producción para la vida humana. Pero podemos también tener una perspectiva de análisis del paisaje desde la visión geobotánica, es decir, viendo la distribución espacial de especies vegetales, y en ese caso podríamos hablar de un área de intervención de la vegetación natural, podríamos hablar de un área boscosa, podríamos hablar de un área de pradera, cuando tiene un enfoque geobotánico, un enfoque en las formaciones vegetales, o podría tener una perspectiva animal, que es cuando va a estudiar el paisaje desde la importancia funcional para la movilidad animal. Es decir, puedo considerar área de movilidad fácil o área de movilidad con dificultad o área de hábitat de un determinado animal. Entonces, el análisis del paisaje desde el punto de vista ecológico se puede hacer en función a estas tres perspectivas. Cuando hablamos de paisajes productivos nos centramos mucho en esa perspectiva humana, porque el concepto de producción se asocia a las actividades que va realizando el ser humano en esos entornos. ¿Cuáles pueden ser los usuarios del paisaje? Que también es importante que lo sepamos, porque no solamente nosotros somos usuarios del paisaje, somos quizás los usuarios que más lo modificamos, pero los animales también son usuarios importantes, y sobre todo porque se mueven. Entonces, son los que aprovechan la estructura espacial de un determinado paisaje, y también los vegetales, porque son los que ayudan a configurar el paisaje y también son usuarios del paisaje. Entonces, cuando vamos a analizar un paisaje, tenemos que reconocer que no solamente nosotros somos usuarios, sino también los animales y los vegetales son usuarios de estos entornos. Y en muchas ocasiones, y esto es algo que justamente en esa charla que les comenté también surgió, muchas veces uno, cuando va a llevar adelante un proyecto, ya sea de manejo de un paisaje o conservación de un paisaje, utiliza lo que se conoce como una especie paraguas, o se busca la protección de una especie emblemática. Ejemplo, el yaguareté en zona de Chaco Seco. Entonces hay todo un proyecto de conservación del yaguareté, y a la luz de ese proyecto empiezan a realizarse diferentes acciones de mejora y de manejo del paisaje, que en realidad llevan el emblema de favorecer esa conectividad funcional para esa especie, pero que paralelamente contribuyen a toda la estructura, tanto vegetal como a la movilidad de otras especies animales, y también a un uso sostenible de recursos para la propia actividad misma de nosotros, los seres humanos. Entonces, identificar a los usuarios
es importante cuando se lleven adelante diferentes proyectos de manejo o de gestión del paisaje. Y es importante reconocer siempre que existen diferentes usuarios del paisaje. Y esto nos va a llevar a este concepto que vamos a utilizar bastante, que es el concepto de la conectividad, que está relacionado con ese movimiento entre áreas de mancha. Entonces, cuando nosotros ya identificamos que tenemos una matriz, esa matriz es la de mayor superficie. Y tenemos manchas, y muchas veces esas manchas tienden a ser las que reconocen o responden a las características naturales de un determinado ambiente y que tenemos que conectar unas con otras para lograr el concepto de la conectividad. Y podemos tener dos formas de conectividad. Una conectividad espacial, que es cuando pueden estar conectadas dos manchas entre sí a través del espacio. Y podemos tener conectividad funcional. Cuando se llega a la conectividad funcional, que es la más importante, cuando un individuo de una especie, sobre todo animal, que es la que tiene movilidad, o un propágulo vegetal, que puede ser una semilla o puede ser algún tipo de medio de propagación, puede ir de una mancha a otra. Ese ya es el concepto de la conectividad funcional, porque yo puedo tener conectado con un corredor que yo instalé dos manchas, pero si no permite que se puedan mover las especies de una mancha a otra, no cumple todavía ese corredor instalado una función de conectividad espacial, funcional, solamente cumple una conectividad espacial. Normalmente cuando uno empieza a crear estos corredores o estas áreas de conexión entre manchas, lo primero que se logra es la conectividad espacial, porque es la que se puede llegar a lograr en 2 o 3 años. La funcional ya va a requerir mayor espacio de tiempo para de esa manera poder llegar a realmente asegurar la movilidad de seres vivos a lo largo de esas áreas o de esas manchas. Y ese concepto de conectividad es lo que nosotros vamos a buscar cuando estemos hablando de estrategias de manejo de un paisaje. O sea, eso apuntan muchas de las estrategias de gestión del paisaje. Y entonces con estos conceptos, más lo que ya estuvimos viendo en las clases anteriores, ustedes tienen un desafío de una segunda hoja de trabajo que ustedes lo van a realizar en grupo. Probablemente ya hicieron la selección de un paisaje y van a tratar de identificar los elementos de ese paisaje a la luz de imágenes satelitales, a la luz de fotografías, y también qué teoría ustedes piensan que dio origen a ese paisaje. Se originó por la teoría de la biogeografía de islas, se originó en función a las perturbaciones, se origina con una explicación de teoría de la jerarquía. Ustedes como grupo aquí van a hacer una tarea de análisis para explicar cómo se originó un determinado paisaje que ustedes están analizando. Aquí no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. Lo importante es que puedan argumentar con un buen criterio por qué están diciendo que esa teoría originó ese paisaje y por qué están diciendo que esos son los elementos de su paisaje. Entonces, es un trabajo de análisis como el que el día de mañana van a tener que hacer cuando tengan que hacer esa primera línea de base o esa caracterización de un paisaje para llevar adelante un proyecto de gestión o de manejo del paisaje. Entonces, esta es la tarea que ustedes tienen asociada a estos diferentes conceptos que fuimos desarrollando en estas clases, y una actividad parecida a esto también se les va a proponer en la evaluación parcial. Un poco más, o sea, bien sencilla, o sea, no se les va a pedir mucho detalle, pero sí que puedan identificar estos conceptos a la luz de una determinada imagen. Entonces, ¿alguna pregunta, consulta? Les escucho. Profe, Te escucho. esto sería en base al área de estudio que nosotros habíamos elegido en grupo, ¿verdad? O nosotros Sí. elegimos otro paisaje ahora. En realidad, que a mí me gustaría que hagan del área de estudio que ya eligieron para su trabajo en práctica. Entonces ya Ok. van avanzando en ese paisaje que ya tienen definido. Dale, profe. Profe, discúlpame, yo no entendí bien la Antonia.
Ustedes van a elegir un paisaje. Si ya tienen uno elegido, lo pueden utilizar. Van a visualizar ese paisaje, ya sea con imágenes satelitales o con fotografías. Van a señalar en grupo, van a hacer ustedes un debate entre ustedes y van a identificar cuáles son los elementos en ese paisaje, es decir, cuáles ustedes piensan que es la matriz, cuáles piensan que son parches, cuáles piensan que son corredores, y van a tratar de identificar cuál es la teoría o las teorías, porque pueden elegir más de una, que piensan que le dio origen a ese paisaje. Si ustedes están eligiendo un área que tiene una parte agrícola y tiene una parte de remanente, bueno, me pueden decir que les dio origen la teoría de las perturbaciones. Y si están trabajando en un área protegida, me podrían, no sé, decir que eso nace de la teoría de biogeografía de islas o que nace de la teoría de la jerarquía. Eso es un trabajo de análisis de cada uno de los grupos. Tratar de identificar cómo pudo haberse originado ese paisaje que ustedes están analizando. ¿Queda más claro ahí? Sí, profe. Profe, y otra cosa, yo ya no me fijé, sobre esta clase hay materiales en el aula. Sí, tienen materiales disponibles en el aula como para que puedan leer y acompañar también. Gracias. Sí, Karina, el lunes rendimos. El lunes tienen su primera evaluación parcial en el mismo horario de clase, se habilita a las 3 y tienen disponible hasta las 5 de la tarde para poder realizar su evaluación parcial. La presentación, Sarita, vamos a preguntar si la presentación está en el aula, está también. No sé si entendí tu pregunta. Profe, Sí, tengo una duda. sí. En cuanto a esas teorías, o sea, que tenemos que identificar, ¿sería mirando solamente la imagen que tengamos o también podemos recurrir a otro tipo de datos, como por U- ejemplo, no sé, la historia de la ciudad, qué sé yo, o del lugar? Ustedes pueden recurrir si tienen datos históricos o tienen alguna fuente bibliográfica, pueden recurrir a las fuentes bibliográficas. Por supuesto que sí. Todo eso complementa el análisis que ustedes van a hacer del sitio. Ah, vale. Gracias, profe. Profe, Sí, Sarita. profe, ¿y esto cuando te entregamos el día del examen? Está, creo que puesto, sí, en Para el realidad la idea 21. es que lo hagan para la evaluación, o sea, que lo puedan hacer ahora como para tener la idea, pero no está con fecha de entrega el 15, está con fecha de entrega el 21 de septiembre. ¿Por qué? Para que ustedes puedan hacer un primer ejercicio, por decirlo así, tener un poco claro la dinámica de cómo hacer esa reflexión y si quieren mejorar, pueden mejorar en esa semana y entregar el 21 de septiembre. O sea, tienen 2 semanas para la entrega del trabajo. Pero lo interesante sería que lo puedan hacer ahora, o sea, ahora me refiero a estos días, para poder tener la dinámica del análisis desde la visión de imágenes para analizar estos elementos del paisaje. Profe, en la Ya, plataforma yo he gracias, notado profe. que no nos da nomás la opción para enviar, digamos, si es que no pertenecemos a un grupo. Y yo no puedo anexar todavía la lista de los grupos, pero creo que te envié al WhatsApp para que puedas cargar, digamos, los grupos. Sí, yo tengo que cargar los grupos, todavía no cargué, justamente porque iba a preguntarles si no haya ningún cambio, voy a cargar esos grupos. No hay Cargo ningún nomás. cambio. Ok, bueno, yo entonces ahora voy a cargar la configuración de grupos como para que puedan subir. Entonces, cuando está la configuración de grupos, sube una sola persona y eso ya automáticamente queda registrado para todos los integrantes del grupo. Dale, profe. ¿Alguna otra consulta? ¿Queda claro para el próximo lunes? No se vayan que la olvidad que tienen que rendir. Un solo examen tenemos.
Ya se callaron todos. O se Sí. fueron todos, o se fueron todos, o entendieron todo. Se olvidaron de la clase. Así. Estamos procesando todavía que el próximo es el examen, profe. Ah, bueno, está bien. Sí, pero tienen que saber que no es un, ¿cómo es? No es un examen así muy estresante de conservación, es un examen bastante aplicado. Entonces, yo sé que incluso hasta recordándose lo que hablamos en clase, van a poder realizarlo. No tengo yo duda de la capacidad de ustedes desde ese punto de vista. Y es mucho de análisis. O sea, lo que ustedes tienen que escribir no es que sea falso y verdadero, sino tiene que ver con la interpretación y el uso de los conceptos que ustedes realicen a partir del análisis de algo. Entonces, por eso no me preocupa. Yo sé que ustedes son muy buenos para poder reflexionar. Dios mío, Marco, no puede ser que yo tenga más confianza porque vos mismo. No sé, profe. Sí o sí, profe. 5 felicidades. Me parece muy bien. Bueno, entonces, Profe, sí te escucho. última pregunta. Sí, ¿Te claro que podemos, te podemos hinchar por WhatsApp en esta semana si de repente tenemos problemitas con el trabajo? sí, sin problema. Si tienen Ya. alguna consulta, sin problema. Ya, gracias, profe. Y no se enojen si les respondo a las 11 de la noche, porque hay veces que saben qué me pasa, que yo le respondo a la gente mentalmente y no le escribo. Y después me acuerdo que habría sido que mentalmente le respondí, no le escribí y le respondo a las 11 de la noche. Entonces estoy tratando de organizarme y no escribir fuera del horario laboral, pero no lo consigo. Entonces ya pido disculpas si a alguien le respondo tarde. Pero lo voy a lograr responder las consultas en un horario decente, les prometo. Bueno, entonces les agradezco a todos la presencia el día de hoy. Voy a subir también esta grabación al aula virtual para que quede disponible ahí para que cualquier duda o consulta, y también me pueden consultar cualquier duda que pueda existir o que pueda surgir en la semana. Así que gracias a todos por su presencia. Muy buena tarde. No nos vamos a encontrar el próximo lunes porque tienen evaluación. No nos vamos a encontrar el próximo lunes porque el Día de la Juventud. Dios mío, no nos vamos a ver todos lunes. Qué tristeza. Bueno, vamos a ver cuándo nos encontramos. Parece que se nos vienen todos juntos. El 28, sí o sí, nos encontramos. No me pueden venir a decir que es feriado el 28, por más que sea, porque ya les voy a extrañar mucho. Entonces, éxitos a todos para el próximo lunes en su evaluación, y cualquier cosa vamos a estar hablando con Emilio cuando nos encontramos. Y gracias a todos por su presencia el día de hoy. Dale, profe, gracias. Gracias a ustedes. Profe, yo te quiero preguntar algo que no es referente a la clase. Cuando Sí, deje... un ratito, le voy a responder a Cari, un ratito, y ya te respondo. Cari, no, el examen no es largo, el examen está pensado para 1 hora, pero ustedes igual tienen disponible las 2 horas para poder realizarlo. O sea, el examen está abierto, no tiene condicionamiento de tiempo, pero fácilmente ustedes lo van a poder hacer en 1 hora. Todo va a ser en la plataforma, no van a necesitar subir archivos ni nada, porque eso a veces me preguntan también. Sí, ahora te respondo. A alguien le iba a responder yo. Yo sé, pero no hace falta que grabes. Puedes No,